¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, Loco la Lef de vuelta acá en formato clásico ya, Teatro Negro de Praga. Y hoy está un poco aburrido. Bueno, vamos a charlar un poco de un detalle que a mucha gente se le pasa, un detalle histórico, ¿no? Que a mucha gente se le pasa de la memoria. Siempre generalmente cuando a un argentino le preguntan qué países nos apoyaron durante el conflicto de Malvinas, siempre aparece primero Perú, obviamente, clásico. Bueno, algunos no creen, pero el Estado de Israel también nos apoyó bastante porque Menachem Golan, creo que se llamaba así, el primer ministro israelí, no tenía una muy buena relación ya desde joven con los británicos y bueno, nos apoyó bastante mandando material, mandando equipo. Bueno, todos los pilotos de Dagger prácticamente estaban entrenados por pilotos israelíes, entrenados en bases de la Fuerza Aérea Israelí, en Medio Oriente, ¿no? Obviamente, todos pilotos que venían con la experiencia de la Guerra de los Seis Días y del Yom Kippur. Y este primer ministro israelí, bueno, creo que a un amigo muy cercano los ingleses lo ejecutaron, ellos formaban parte de la resistencia israelí, allá por el año 48. Una era la Haganah, la más famosa, después había otra organización, pero la más importante fue la Haganah, que después terminaron, cuando se arma el Estado de Israel, son la base, digamos, el núcleo de la formación de las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? Lo que vemos actualmente que está operando en la franja de Gaza y todos los sempiternos quilombos que hay del año 48 en adelante, bueno, ahí, o del 56, digamos, que fue la primera guerra que tuvieron ya como Estado de Israel, ¿no? No como una guerra de independencia de los británicos. Era ya el ejército israelí o las Fuerzas Armadas israelíes, y su base había sido la Haganah y otra organización que ahora la verdad no recuerdo su nombre. Pero también hubo un país sudamericano, bueno, también hubo apoyos, digamos, no por ahí materiales, pero el punto de vista, digamos, de las manifestaciones, como fue Venezuela y Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero que no pasaron más allá de lo diplomático. Es decir, Perú operó en cierta forma trayéndonos equipos, trayendo aviones Mirage de reemplazo y pilotos que obviamente también querían combatir en la guerra, que obviamente no fueron autorizados, pero no les faltaban ganas a los pilotos peruanos. Pero bueno, el arquetipo siempre es Perú, obviamente, de lo cual obviamente estamos agradecidos de por vida. Pero hubo un hecho que se disparó ayer, pues bueno, yo en su momento fui coleccionista de maquetas, en su momento, tanto de autos como de tanques, como de aviones, y tengo un amigo, muy amigo mío, que es coleccionista, y una empresa británica de estas maquetas que se llaman diecast, que son como las que venden en los puestos de diario, nada más que de mucha mayor calidad. Viene en caja, algo bastante, digamos, de primer orden, de primera calidad. Presenta un Vulcan, un bombardero estratégico Avro Vulcan, que era un avión de gran envergadura, que había sido diseñado a finales de los 50, principios de los 60, por la firma Avro, que era la que había fabricado el Lincoln, era una de las empresas que fabricaban los bombarderos pesados británicos, la Avro Lincoln, la Avro Lancaster. Bien, en aquella época había varias, ¿no? Estaba la Electric, estaba la que fabricó el Canberra, que también lo operó la Argentina, estaba la Wellington Vickers y alguna otra más que me voy a estar olvidando por ahí. Pero bueno, este Vulcan era el ala, digamos, de bombardeo estratégico que poseía la RAF, por si obviamente había un conflicto a nivel prácticamente nuclear con el Pacto de Varsovia, ¿no? Plena época de la Guerra Fría. Era un avión que ya prácticamente no había actuado nunca a servicio, es decir, había volado, obviamente, había un escuadrón
completo. Había un ala de la RAF especializada en bombardeo estratégico, pero nunca había entrado en combate, digamos. Era un avión que sí había volado, pero nunca había prestado un servicio, digamos, en momentos bélicos. Y estaba prácticamente ya en retiro, quedaban muy pocas unidades, y bueno, y lo sorprende la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, obviamente los que estaban operativos rápidamente fueron despachados a la Isla Ascensión, y se trataron de arreglar otros para ponerlos en operaciones lo más rápido posible. ¿A qué voy con esto? Bueno, esta firma que se llama Corgi, muy famosa, eh, obviamente sacó el avión, el Vulcan, que fue el primero que bombardea a las 4:40 del 1 de mayo el aeropuerto de Puerto Argentino, que eso lo vamos a tratar el 1 de mayo, en un video aparte. Y en días posteriores, estas operaciones se llamaban Black Book, ¿no? Y que en inglés sería tacho negro, una cosa así, creo que es la traducción literal al castellano. Y tenían dos variantes. Una era la del bombardeo, directamente, es decir, atacar con bombas MK-17, bombas de 1000 libras, principalmente la arteria donde entraba toda la carga logística que servía para Argentina para mantener la guarnición viva, ¿no? Porque por mar era bastante complicado, por la presencia de los submarinos nucleares y ya obviamente presencia de vectores aéreos británicos que podían ser una amenaza para los buques. Entonces lo que se trataba de hacer era que todo entrara por el aeropuerto, ¿no? de Puerto Argentino. Y Corgi actualmente sacó, les vuelvo a repetir, un avión, el mismo avión, el mismo modelo, nada más que es otra matrícula, es decir, pero es el mismo modelo, es otro Vulcan, pero es un Vulcan que tuvo un problema, porque era una operación Black Book, que la verdad que eran operaciones muy complicadas desde el punto de vista logístico, en el vuelo, es decir, logístico en el aire por el tema del trasvasamiento de combustible, que eso después el 1 de mayo lo voy a explicar mejor. Y como le digo, había una variante. Las Black Book clásicas eran las de ataque bombardeos, que creo que hubo una sola, solamente que fue la del 1 de mayo, que al bombardear a tan alta altura obviamente perdían bastante puntería, porque bueno, obviamente los ingleses el 1 de mayo se creían que los argentinos íbamos a estar festejando porque era el Día del Trabajador y nadie iba a estar con las armas en apresto, y estaban equivocados. Es más, ese mismo día varios Harrier fueron derribados y algunos volvieron a los portaaviones bastante tullidos, digamos, por el uso del fuego de baterías antiaéreas argentinas, tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina y del Ejército. Pero había una variante, esas operaciones Black Book, que eran la variante antirradiación. Es decir, los norteamericanos le habían, aparte de los Sidewinder famosos, los avión para combate, para hacer dogfight, le habían brindado un misil llamado Strike, creo, si mal no recuerdo, que era un misil antirradiación. Es decir, es un misil que sirve para atacar posiciones de radar, principalmente no el radar estrictamente, pero generalmente o ataca el radar o ataca el director de donde se está operando el radar, y donde están los operadores, que generalmente son como una especie de casillas, digamos, para hablar así en buen cristiano, en criollo, donde hay operadores que obviamente, y más en aquella época que no había prácticamente nada que fuera inalámbrico, la mayoría era todavía con cable, había un radar. No sé si era un radar, un director de tiro o un radar antiaéreo, la verdad que no recuerdo en este momento. Creo que era un radar antiaéreo, y los argentinos sabían que cuando se acercaban este tipo de aviones lo que había que hacer era apagar esos radares. ¿Para qué? Porque estos Vulcan venían con un sensor en donde captaban el tipo de radar que era. Estos misiles tenían una computadora de a bordo en donde había una librería con todos los radares que podían existir, y cuando veían que la firma del radar en la librería coincidía con la que captaba el sensor del Vulcan, automáticamente le pasaban los datos a ese misil Strike,
y si la señal seguía estando, es decir, si la firma del radar todavía seguía funcionando, se disparaba el misil y el misil iba directamente donde estaba el radar y lo destruía. Esa es básicamente la aplicación táctica que tiene ese sistema de armas. Bien, en una de las operaciones, lamentablemente en una les sale bien, porque destruyen una base de radar argentina donde mueren todos sus integrantes. Ahí muere creo que el teniente Dachari, que era de un grupo de artillería de defensa antiaérea. Y ¿qué pasa? En una de esas acciones, Black Book, a un avión Vulcan tiene un problema. Creo que le falla el trasvasamiento de combustible. Bueno, tiene un inconveniente que no puede llegar al objetivo. Iba armado con este tipo de misil, pega la vuelta y bueno, para ellos, lamentablemente, se meten en espacio aéreo brasileño. Acuérdense que la isla Ascensión está en el medio del Océano Atlántico, cerca de lo que es la isla de Fernando Poo, la isla de Santa Elena. Bueno, están todas más o menos ahí, son como peñones en el medio del Atlántico, y la isla de Santa Elena perdón, la isla de Ascensión es una base norteamericana, es decir, es una isla de propiedad norteamericana, no, perdón, de propiedad inglesa, y los ingleses se le alquilan la base a los norteamericanos, pero bueno, tranquilamente, como este era un problema ya de la OTAN, la usaron para hacer de estación de equipo y logístico y de, obviamente, propagación hacia el Océano Atlántico, ¿no? Tanto de buques como de aviones. Y este avión obviamente no podía llegar a la base de la Isla Ascensión, no le queda otra que entrar en espacio aéreo brasilero. Los brasileros lo detectan y sale una escuadrilla de Northrop F-5 que tenían los brasileros, y bueno, obviamente rodean a ese avión, y lo obligan obviamente a descender en territorio brasilero. Creo que descienden en el aeropuerto de Río de Janeiro. La tripulación, obviamente, como estaban en estado de guerra, quedan guardados en una unidad militar brasilera, no en condición de prisionero de guerra, porque no los tomó el enemigo, sino un país neutral. Entonces quedan como, digamos, quedan guardados en la guarnición, bajo custodia, pero no en calidad de prisioneros de guerra, es decir, debían estar a cuerpo de rey, hasta que obviamente fueron liberados y entregados a las autoridades británicas. El avión, después vino una nueva tripulación y se lo llevó, pero los brasileños lo que hicieron fue sacar el misil Drake. Obviamente le habrán hecho su tecnología inversa y se lo devolvieron desarmado en una caja a los norteamericanos. Esa es la historia. ¿Y qué pasa? Bueno, esta firma Corgi hace poquito sacó ese avión, que lo único que la diferencia que tiene con el que atacó Malvinas el 1 de mayo fue básicamente que cambia el número de matrícula, porque el avión es el mismo, es la misma escuadrilla, exactamente igual. Pero bueno, Corgi, digamos, en una especie de homenaje a ese avión que tuvo ese problema, que es muy dado de los norteamericanos, los ingleses, sacar principalmente en diecast colecciones o aviones que hayan tenido algún tipo de, digamos, de anécdota digna de ser contada en los anales de la historia aeronáutica, tanto civil como militar del mundo, ¿no? Recuerdo que en su momento sacaron un avión, no me acuerdo qué modelo era, creo que era un Hawker Hunter, de un piloto británico, que creo que se cumplía un nuevo aniversario de la batalla de Inglaterra, y ese año, todos los años se festejaba, se hacía un pasaje aéreo, un desfile aéreo, mejor dicho, y ese año creo que porque no había presupuesto, Inglaterra venía medio para atrás, y decidieron suspenderlo, y este piloto directamente agarró el avión e hizo un pasaje y pasó por debajo del puente de Londres. Imagínense un Hawker Hunter, un avión a chorro, una evolución, diríamos, de los que teníamos acá en la época del peronismo, pasando a toda velocidad, digamos, prácticamente a 800, 900 kilómetros por hora por debajo del puente de Londres, ¿no? A poca distancia del Támesis. Así que imagínense el bolonqui que se armó,
Pero bueno, en su momento Corsi sacó una edición especial de este avión por lo que había hecho el piloto. Creo que después el piloto al final lo perdonaron. Bueno, excentricidades británicas que nunca vienen mal contar. Así que bueno, esto es una anécdota más. Es decir, no digo que los brasileros nos ayudaron, pero digamos que nos dieron una manito en ese sentido. También el avión se metió en territorio, en espacio aéreo de ellos, tenían todo el derecho a reaccionar, obviamente. No es que el Vulcan iba por territorio, iba por espacio aéreo neutral, digamos, internacional, y le salió la patrulla brasilera a interceptarlo. No, no, los brasileros defendieron su espacio y estuvo correcto lo que hicieron. Y otra cosa, y con esto ya me despido, cuando nosotros damos de baja durante la guerra los Neptune, que eran unos aviones de patrullaje oceánico y guerra antisubmarina, bueno, la Argentina le alquiló, la Marina Argentina, la Armada Argentina alquiló aviones bandeirantes para hacer esa misma función. Digamos, esto lo explica muy bien los pilotos navales de como por ejemplo Lince Membrana, que era piloto integrante de tripulación de los Tracker, y él cuenta que cuando los Neptune se dan de baja durante el mismo conflicto, bueno, lo vienen a intentar reemplazar aviones bandeirantes que no los alquilan los brasileños. Así que bueno, Brasil en cierta manera también nos ayudó un poquito, un granito de arena en el esfuerzo de guerra. Un adelanto de lo que va a ser la operación Black Book clásica del 1 de mayo. Esta fue la variación antirradiación, que los ingleses vemos que recuerdan las ganadas y las perdidas también. Agur.